Muchos millonarios se hicieron con la bolsa de valores. Hay mucha gente que generó muchísimo dinero y cada crisis es una oportunidad de compra para los grandes millonarios, para los peces grandes que están esperando que el mercado se destruya para empezar a comprar estas empresas. Es el reconocido caso de Warren Buffett, uno de los inversores más ricos del mundo que hizo su fortuna gracias a la bolsa de valores. Su fortuna actual lo coloca entre uno de los hombres más ricos de todo el mundo. ¿Pero qué es esto de las acciones? ¿De dónde salieron? ¿Quién las inventó? Las acciones son pequeñas partes de la empresa, las cuales se venden a los inversionistas para así recaudar este capital y permitirle a la empresa un crecimiento más acelerado. Pero ¿qué significa esta definición para el comprador de la acción, para el inversor? Esta definición nos está diciendo que si uno el día de mañana quisiera comprar una acción de Apple, que hoy en día se encuentra valorizada en $147, seríamos propietarios de la empresa Apple y seríamos dueños en una pequeña proporción de esa empresa. En su momento era presencial y se hacía todo a través de escrituras. Uno se llevaba un papel a la casa, el cual estaba firmado y sellado y equivalía a la acción de tal empresa. Hoy en día es mucho más sencillo. Cualquiera puede comprar una acción, cualquiera desde su casa, con una computadora, una tablet, con cualquier dispositivo móvil, puede comprar una acción. Es tan sencillo como seleccionar la empresa que queremos comprar y hacer 2 clics. También percibiríamos de las ganancias que la empresa va teniendo año tras año. Esto es posible gracias a los dividendos. Un dividendo básicamente es una parte del beneficio de la empresa que se reparte entre los accionistas. Es una forma de remunerar a los propietarios de la sociedad y se nos irán pagando trimestre a trimestre porque nos corresponde como accionistas de la empresa. El importe del dividendo debe ser aprobado por la junta de accionistas, pero solo los grandes accionistas participan de esas juntas y toman decisiones en la empresa. Por supuesto que mientras más suban las acciones de la empresa, más va a ser el retorno que veamos por dividendos. Si hubiéramos comprado una acción de Apple y esta duplicara su precio, nosotros no solo ganaríamos por la acción que compramos, sino también por los dividendos que se nos irían devengando trimestre a trimestre. Pero no es el caso de todas las acciones. No todas las acciones pagan dividendos. Algunas utilizan los beneficios para reinvertirlos en la misma empresa y así obtener un crecimiento más acelerado. Y hoy te voy a mostrar cómo comprar una acción paso a paso, cómo hacer un análisis de cada empresa para saber si está generando ganancias y si nos va a generar ganancias a nosotros a futuro. Analizar qué empresas están pagando dividendos para así ir obteniendo estos beneficios. Pero antes de continuar te voy a pedir, si te sirve el contenido que estás viendo, si te sirve la información que te estoy brindando, que apoyes al canal con un buen like, que me ayudas un montón a seguir creando este tipo de contenidos. La portada que se pueda estar visualizando en la imagen del video la está haciendo un chico de Ucrania y con tu like estás apoyando su trabajo. Gracias. Ya entendí que son las acciones, pero ¿cómo hago para comprarlas? Hace más de 5 años que invierto en bolsa y he pasado por varios brokers. Un broker básicamente es la parte que comunica al comprador con el vendedor de una acción. Para realizar este video analicé diferentes tipos de broker que permitieran comprar acciones desde cualquier parte del mundo. Finalmente me terminé decidiendo por eToro por el simple hecho de su transparencia. Ustedes podrían ver en qué estoy invirtiendo minuto a minuto simplemente yéndose a mi perfil de eToro. Resulta muy interesante para alguien que recién comienza que cualquier persona pueda ver las empresas que está comprando alguien que ya tiene experiencia en el mercado y que pueda llegar a ser de referencia para nosotros, o incluso si nos gusta su cartera, copiarla. Es tan fácil como irse al perfil y simplemente cliquear en el botón de copiar. ¿Pero qué es eToro? eToro es una empresa de intercambio de valores, o más bien, como lo conocemos, un broker. Tiene oficinas registradas en Chipre, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia y en Israel. Cuenta con un fondo de cobertura en el caso de que sucediera un imprevisto y a su vez está regulada por las autoridades financieras de cada territorio. Ahora les voy a mostrar cómo crearse una cuenta paso a paso.
y cómo poder comprar nuestra primer acción. Listo, gente, ya estamos en la pantalla principal. Para acceder a esta pantalla simplemente se van al primer enlace que se encuentra en la descripción. Ahora le damos clic a unirse ahora y nos lleva al registro de nuestra cuenta. Aquí nos va a pedir que coloquemos un nombre de usuario, nuestro correo electrónico y una contraseña. Muy importante no olvidarse de estos datos, ya que los vamos a utilizar posteriormente para ingresar a nuestra cuenta. Una vez que completamos estos campos, simplemente le damos a unirse ahora. Nos envía un correo electrónico que debemos verificar. Para eso nos vamos a nuestro correo electrónico y nos va a aparecer una pantalla así. Le damos a verificar mi correo electrónico y nos lleva a continuar el proceso de registro. Simplemente vamos a sacar algunos datos, le damos a continuar. En principio nos pide nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro sexo y nuestra fecha de nacimiento. Completamos estos datos, le damos a siguiente. Luego nos pide datos sobre nuestra residencia. Completamos con nuestros datos personales y le damos a siguiente. En la siguiente pantalla nos va a pedir que completemos acerca de nuestra experiencia en las inversiones. Cada quien complete con su experiencia real, ya que la plataforma nos va a estar ofreciendo instrumentos en base a nuestra experiencia. Le damos a continuar y seguimos completando acerca de nuestra experiencia, pero esta vez en criptomonedas. Completamos con nuestra experiencia, le damos a continuar y ahora nos consulta acerca del apalancamiento. Le damos a continuar, nos pregunta acerca de nuestra formación, seleccionamos y le damos a continuar. Si no tienen nada, directamente no marquen nada, no es un impedimento para invertir. Ahora nos hace un test en base a nuestro conocimiento, respondemos lo que sabemos realmente, lo que nos parece, rellenamos y le damos a continuar. ¿En qué instrumentos queremos invertir? En mi caso seleccioné todos. ¿Qué estrategia de trading vamos a utilizar? En mi caso durante varios meses. Propósito del trading, cada quien seleccione el que corresponda. Y acá algunas preguntas de rutina acerca de cuántos fondos vamos a utilizar y qué margen de riesgo estamos dispuestos a experimentar. Realmente no creo que sea tan relevante. Esto ya es más bien de rutina, de dónde son los orígenes de nuestros fondos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra profesión. Son preguntas de rutina que nos tienen que hacer para saber que no estamos haciendo lavado de dinero ni nada por el estilo. Completamos con nuestros datos y le damos a continuar. Número telefónico muy importante, completamos, nos envía un código, lo colocamos. Ahora subimos nuestro documento de identidad para corroborar que somos nosotros. Le damos a continuar y ahora nos pide alguna factura, algún servicio, algún recibo donde indique cuál es nuestra residencia actual. La cargamos, le damos a continuar. Nuestro número de identificación fiscal, en mi caso es de España, que sería mi número de documento, y ustedes coloquen el que corresponda a su país. Y listo, gente, ya tendríamos nuestra solicitud de cuenta, así de sencillo. Aquí nos indica que puede tardar hasta 3 días hábiles, pero en mi caso le di refrescar la página y a los 5 minutos ya tenía creada la cuenta, así de rápido. Ahora, para empezar a invertir uno necesita depositar fondos. ¿Cómo se hace? Simplemente le damos clic a donde dice depositar fondos, seleccionamos el método de depósito que queremos utilizar, tiene una variedad bastante amplia. Estos últimos de abajo como PayPal, Neteller y Skrill, que están en gris porque no se pueden utilizar para el primer depósito. Tengo entendido que si uno no dispone de otro método como tarjeta bancaria o transferencia, puede directamente contactar con eToro y comentarle este problema para que le habiliten estos métodos y poder depositar así su primera vez a través de PayPal, Neteller o Skrill. Una vez dicho esto, vamos a hacer el primer depósito. En mi caso lo voy a hacer con tarjeta de débito. Selecciono el monto que quiero ingresar, coloco los datos de la tarjeta, voy a censurar esta información por un tema de privacidad y a continuación le doy donde dice depósito. Y listo, gente, el depósito ya fue completado. Esto puede ser instantáneo, quizá con una transferencia bancaria demore un poco más, pero mayormente es todo bastante rápido. Ya tendríamos los fondos en nuestra cuenta y ya podemos comenzar a operar en el mercado de valores. Para eso simplemente vamos a la barra de búsqueda, buscamos el instrumento en el cual deseamos invertir. En este caso selecciono Apple. Por ser la primera vez que compramos acciones en esta plataforma, nos va a estar mostrando algunos enunciados, algunas sugerencias.
Una vez que ingresamos a la empresa en la cual queremos invertir, nos va a estar mostrando datos relacionados a la empresa, a qué sector corresponde, a qué se dedica, últimas noticias relacionadas a la empresa y un gráfico referente al precio. También podemos ver el gráfico en velas japonesas para aquellos un poco más entendidos en el tema y unas estadísticas de los valores que estuvo teniendo el precio de la acción en el último tiempo. También podemos ir al apartado de analista, donde podemos ver un análisis referente a la empresa acerca de proyecciones que tienen los analistas refiriéndose a esta empresa en el futuro, las diferentes proyecciones que se pueda tener en cuanto al precio, qué valor, en cuánto tiempo y el análisis de cada uno de estos analistas, que a veces puede ser acertado, otras veces no mucho, pero es un punto de vista para tener en cuenta y sumarlo a nuestro análisis. También en el último apartado podemos ver noticias referente a la empresa que estuvieron saliendo últimamente y si queremos comprar la empresa ya directamente le damos clic a invertir. La primera vez nos va a mostrar un descargo de responsabilidad de la Comisión Nacional de Valores del país que nosotros nos encontremos, en lo cual nos menciona que son instrumentos de riesgo y que nuestro dinero se encuentra en riesgo. Nos lleva a otro enunciado en el cual nos pide firmar el formulario WBEN. Esto si están en los Estados Unidos no les va a aparecer, esto es para los países que se encuentran fuera, tienen que firmar este formulario, se hace de manera electrónica, simplemente le damos clic en continuar, después de haberlo leído, por supuesto, aceptamos, nos va a aparecer nuestros datos en el formulario, confirmamos y le damos a enviar. Pasamos al apartado de operaciones, es la pantalla en la cual vamos a trabajar cada vez que querramos comprar, donde nos indica el precio de la acción que vamos a comprar y el apalancamiento con el que estamos trabajando. En mi caso no quiero trabajar con apalancamiento, así que voy a seleccionar por 1 y de esta manera no estaremos pagando comisiones por comprar dicha acción. También tenemos para seleccionar el importe el cual queremos invertir en dicha empresa o la cantidad de unidades. Yo voy a seleccionar una unidad porque quiero comprar una acción. A continuación el Take Profile lo voy a quitar porque no quiero que se venda mi acción si sube de precio, y también el Stop Loss lo voy a quitar porque no quiero que se venda mi acción si baja de precio. No quiero que se venda, básicamente la quiero tener por un largo plazo, así que ya estaríamos. Aquí nos indica que estamos comprando el activo subyacente sin comisiones, ya que al no estar apalancados no nos estaría cobrando las comisiones. Oprimimos en ejecutar operación y ya se compró la acción. Muy rápido realmente, ya tendríamos nuestra primera acción. Ahora nos vamos a nuestro portafolio y podemos ver que está la acción allí. Se encuentra cuánto hemos invertido, el porcentaje que ya varió entre ganancia y pérdida, que son unos céntimos, ya que el mercado se encuentra abierto y está subiendo y bajando. También en la parte de abajo podemos ver el disponible que nos queda y en las opciones de la acción que acabamos de comprar podemos seleccionar el cerrar posición. Si cerramos la posición, básicamente se vendería la acción a precio de mercado, con la diferencia que tenemos ya que varió el mercado en estos minutos que estuvimos haciendo el video. Y si queremos cerrar la posición, le damos donde dice cierra todo y ya se cerró la posición y nos devolvieron nuestro dinero. Así es como se opera en eToro, tanto la compra como la venta. Espero haber podido ser lo más claro posible. Cualquier duda saben que me la pueden dejar en los comentarios y la vamos a estar viendo juntos. Las próximas semanas voy a estar realizando compras en el mercado. Si siguen mi perfil o si me están copiando, seguramente van a poder ver estos cambios, pero si no lo están haciendo, se los voy a pasar a mencionar ahora. Esta es la plataforma de TradingView donde realizo mis análisis referente a las acciones en la parte de lo que es análisis técnico, y también tiene cierta ventaja que nos puede mostrar datos referentes al análisis fundamental de las empresas. Son pocos datos, pero son datos muy importantes y muy interesantes. Apenas ingresen en la plataforma de TradingView, les va a aparecer una barra buscadora. En esa barra busquen la empresa que quieren comprar para su cartera y al seleccionarla les va a aparecer un gráfico de este estilo. El mío está un poco modificado porque ya lo estuve trabajando, pero es fácil de adaptarse a esta plataforma y también pueden suscribirse al canal, que voy a estar subiendo más guías en el futuro. En este caso estamos evaluando el gráfico de Apple. Podemos ver como anteriormente venía en un rally alcista para posteriormente realizar una lateralización en esta zona de aquí.
Personalmente voy a abrir una posición en Apple que la van a poder ver reflejada en mi cartera de eToro y seguramente sea con este movimiento especulativo que estoy realizando con el papel. Espero que venga a tocar este soporte para finalmente salir en un movimiento alcista. Si realiza este movimiento que tengo en mente, realizaría la compra en esta zona de aquí a principios de enero. También si se van a la parte de abajo, pueden ver las letras que tenemos en la parte inferior, la cual nos muestra cuándo se pagaron los dividendos, cuánto se pagó por acción, en este caso 0.23, qué día, qué fecha se pagó y también referente al balance que presentó la empresa, los beneficios que se estimaba que tenga y los beneficios que tuvo en ese trimestre. Esto en el caso de Apple es cada trimestre, pero en otras empresas puede variar, incluso en algunas puede que no paguen dividendos. Personalmente, aprovechando los precios que estamos teniendo en eToro, planeo armar una cartera compuesta por Apple en un 30 a un 40%, también colocar dos ETFs que son fondos cotizados que reúnen mucha cantidad de empresas, como puede ser el QQQ y el BO, repartido entre esos dos. Y también planeo sumar en pequeña proporción a Google y a Microsoft, un 5% para cada una aproximadamente. Dos grandes empresas muy importantes que hoy en día se encuentran con un precio rebajado y que me parece muy interesante tomar una posición. Además son empresas en las cuales confío a largo plazo que van a seguir creciendo. También voy a tomar una posición un poco más conservadora en Coca-Cola y en McDonald's, dos empresas que a largo plazo suelen ser bastante estables, incluso en plena recesión económica. Además, son dos empresas que pagan dividendos y tendríamos un pequeño flujo ingresando en nuestra cuenta comitente. Espero haber sido de ayuda. Si les sirvió, no olviden dejarme un buen like, que me ayudan un montón. Suscríbanse y cualquier duda saben que la pueden dejar en los comentarios. Y a ti te dejo con este video que te pueda llegar a interesar y nos vemos en el próximo. Chao.